Okay, are you ready for the word? ¿Están listos para la palabra? Isn't this word of the finished work of the cross phenomenal? ¿No es esta palabra de la obra consumada de la cruz fenomenal? I tell you what, God is setting us up. Dios nos está haciendo encajar. God is a genius. Dios es un genio. Amen. Okay, I'm going to speak to you just for, I'm not going to, well, trying not to be long, but I'm going to speak to you about tetelestai, Voy a hablar ahora de tetelestai, which means it is finished. que significa consumado es. So Romans 6 verse 11. Romanos 6, versículo 11. Likewise you also reckon yourself to be dead, Por lo tanto, ustedes también considérense a sí mismos como muertos, indeed to sin, muertos en realidad but al alive pecado, to God in Christ Jesus. pero vivos para Dios en Cristo I'm going to Jesús. show you how genius God is. Yo les voy a mostrar cuán genio nuestro Dios es. The stuff that Sibu spoke on, El material del cual habló Dr. Sibu, that I'm going to elaborate on. yo lo voy a elaborar. Okay, and I didn't know what he was going to speak Yo no on. sabía que él iba a hablar de eso. So Paul tells us at the beginning of this chapter Al principio de este capítulo, Pablo habla that there are some things that we need to know, que hay algunas cosas que necesitamos and conocer. that we have to look at that. Tenemos que But mirarlas. before we get there, I want to just quickly go back to Exodus 14 verse 10. Pero antes de ver eso, voy a ir hacia atrás a Éxodo 14, versículo 10. And I'll look at the story of the Exodus. Y voy a ver la historia del Éxodo. And I want to dissect that for us. Y la voy a diseminar para ustedes. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos. And behold, the Egyptian marched after them. Y aquí que los egipcios marchaban tras ellos. So they were very afraid. Así que tuvieron mucho temor. And the children of Israel cried out to the Lord. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Now this happens after Pharaoh, Esto sucedió después de que Faraón, which is a type of Satan, el cual es un tipo de an Satanás adversary, y del adversario, released the Israelites. soltó a los And israelitas now he has changed his mind and he goes after them. y a él cambió de idea y los persiguió. Actually, in fact, all of Egypt pursued them. En realidad todo Egipto los persiguieron. And Egypt is a type of death. Y Egipto es un tipo de la muerte. So Pharaoh, a type of Satan and the adversary, Así que Faraón, una tipología del adversario y de Satanás, and Egypt, a type of death, y los egipcios, una tipología de la muerte, was pursuing them. los estaban persiguiendo. They became afraid and they cried out to the Lord. Así que se volvieron temerosos y clamaron al Señor. And their response, or rather their complaint to Moses is, Y la respuesta, o en realidad la queja que le hicieron a Moisés fue, in verse 11, verse 12, en el versículo 11 y el then they 12, said to Moses, ellos le dijeron a Moisés, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to the wilderness, to Porque die no in the hab- wilderness? porque no había tumbas en Egipto, nos has traído a morir en el desierto. So he knew that if they had graves of their forefathers and family members that were in Egypt, Ellos sabían que había tumbas de sus padres y abuelos en Egipto, that Moses would never have taken them out. que nunca los sacaron, nunca salieron de ahí. And now they're blaming him. Ahora lo They culparon. said, because there's no graves, you took us out. Como no había lugares para tumbas ahí, nos sacaste. Verse 12. Versículo Is 12. this not the word that we told you in Egypt? ¿No es esta la palabra que te dijimos en Egipto? Didn't we tell you, ¿No te dijimos, let us alone, déjanos en let paz we may serve the Egyptians? para que podamos servir a los egipcios? For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Porque nos hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. It sounds like the church. Parece esto la iglesia. God delivers us, we're always complaining. Dios nos libera y siempre nos estamos quejando. Hallelujah. Aleluya. So we can see in these two verses En estos dos versículos podemos ver that although they've been redeemed from Egypt, que aunque fueron ellos redimidos de Egipto, they still have an association with Egypt, a type of sin, todavía tenían una asociación con Egipto, In un their tipo think- del pecado in their thinking. en su manera de pensar. They haven't abandoned that thinking. No habían abandonado ese pensamiento. Now, this new life that we've been talking about these last days Esta nueva vida de la cual estuvimos hablando en los últimos días doesn't come easy to the mind. no es fácil para la mente. Hallelujah. Hallelujah. And the reason for that is because many times we still have a slave mentality. Debido a que todavía
no es fácil para la mente porque todavía tenemos una mentalidad de esclavitud. Now, the Israelites, Ahora los they israelitas continued to see their association with the Egyptians todavía seguían viendo la asociación de ellos con los egipcios as more comfortable como algo más cómodo and better than the new life of freedom and redemption. y mejor que la vida de libertad y de redención que era nueva para ellos. And now Moses responds to them Y ahora la respuesta de Moisés a in ellos verse 13 and 14. en el versículo 13 y 14. And Moses said to the people, Y Moisés le dijo al "Do pueblo, not be afraid. no temáis, Stand still and see the salvation of the Lord, estad firmes y ved la salvación del Señor, which he will accomplish for you today. la cual Él hará por vosotros hoy. For the Egyptians whom you see today, Porque los egipcios que hoy veis, you shall see again no more forever. no los verás ver nunca más. The Lord will fight for you, El Señor peleará por and ustedes you shall hold your peace." y ustedes se mantendrán tranquilos. So he tells them not to be afraid, Así que Él les dice que no tengan temor, to stand still, que permanezcan or quietos to remain or abide. o que permanezcan ahí y perseveren. Now, to stand still Permanecer means quietos you're at a place of rest. significa estar en un lugar de reposo. That is our co-seatedness with Christ in heavenly places. Eso implica estar sentado juntamente con Cristo en A lugares place of celestiales, en un lugar de reposo. What were they to remain in or abide in then? ¿Qué significa entonces permanecer tranquilo o morar en Él? They were to abide in the reality of the truth, or the truth Ellos tenían que morar y permanecer en la realidad de la verdad, of their full redemption from Egypt. de la completa redención de Egipto. And he told them to see the salvation of the Lord. Y Él les dijo que vean la salvación del The Señor. word see is the word yada, La palabra ver es la which palabra means yadá, to know. significa Know in conocer. your heart of hearts that God redeemed you. Conozcan desde su propio corazón See it que with Dios your los ha spiritual eyes. redimido. Vean con sus ojos espirituales. In other words, he was saying to them, En otras palabras, ellos les you tendrían may que be decir, seeing with your natural eyes the pursuit of the Egyptians, con los ojos naturales van a ver que los egipcios los perseguirán, but instead see, pero en vez de eso vean, which means to perceive or understand lo cual significa percibir o comprender the salvation of the Lord. la salvación del Señor. Now, that word salvation in the Hebrew is Jeshua. Y esa palabra salvación en hebreo es Yeshua, It means deliverance, significa liberación, health, ayuda, help, salud, welfare, bienestar, victory, victoria, prosperity. prosperidad. But it also means, remember sozo? Pero también recuerdan la palabra It means sozo, wholeness. significa integral, That is the salvation. integralidad. Ahí está Nothing algo missing, integral, nothing integridad. Ser Nothing missing, nothing broken. nada quebrado, nada perdido. Then Moses tells them why. Ahora, Moisés les dice por qué. Because the Egyptians you see today, Porque los egipcios verán hoy, you shall see them no more forever. no lo verán ya más esto. They would see them no more forever. Why? No lo verán ya más nunca. ¿Por qué? Because the Egyptians were about to die in the Red Sea. Porque los egipcios estaban por morir en el Mar Rojo. Remember the Old Testament? ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? It was written for our admonition. Fue escrito para nuestra advertencia. And admonition means this. Advertencia o amonestación For significa esto. a mind replacement. Para un reemplazo de mente. To bring accuracy to our minds. Para traer precisión a nuestras So that mentes. we might have confident Para que tengamos confianza, expectation expectativa of His goodness, God's goodness in our lives. de las bondades de Dios sobre nuestras vidas. So a sure hope of wholeness in every area of our lives. Así que es una esperanza segura en toda área de nuestra vida, Because we've been redeemed. porque fuimos redimidos. And in our redemption, Y en nuestra redención, God is saying to us, like Moses was saying, Dios nos está diciendo, como Moisés decía, do not fear. no temáis, Do not fear. no temáis. And we have to remain or abide in the truth. Y tenemos que permanecer o morar en la verdad, And this reality, en esta that realidad, mankind is no longer enslaved to sin que la humanidad no está más esclava del pecado and to death. y a la muerte. And to understand it out, the salvation is deliverance. Y tenemos que entender que detrás de salvación hay It's liberación, healing, prosperity. hay sanidad y prosperidad, It's wholeness in every area. hay integralidad en toda área. Nothing missing, nothing broken. Nada quebrado, nada roto, nada que This falta. is what we have in Him. Esto es lo que tenemos en Él. And we are to Y understand tenemos que entender that because of the impassable sea of blood, de que debido a la incorruptible
semilla de sangre, we are to see sickness, disease, and poverty, tenemos que ver a la enfermedad, dolencias y la pobreza lack of any kind, y la escasez de cualquier which tipo, is a type of the Egyptians, lo cual es tipología that de we los would see them no egipcios, more forever. que ya no lo veremos más. When was this impassable sea of blood? ¿Cuándo fue esta semilla de sangre? It was 2,000 years ago Hace 200 años when Jesus atrás. died on the cross. Perdón, este mar de sangre, ¿cuándo lo vimos? Cuando Él murió en la cruz del Calvario. Now, our natural eyes may think or see sickness, disease, lack, and fear. Nuestros ojos naturales pueden ver enfermedades, dolencias, escasez y falta. They may see these things pursuing us. Cuando vemos que estas cosas nos persiguen. And the reason for that is because we did not know the truth. Y la razón es porque no conocíamos la verdad. We always think or assume that bad things are pursuing us. Siempre pensamos o asumimos que cosas malas nos perseguían. When something goes wrong in your life, you say it's the devil. Si algo te ocurría mal en tu vida, decías que era el diablo. Let me tell you, Déjame decirte, most of the things that go wrong in your life la mayoría de las cosas que te van mal en tu is vida because of the choices that you exercise. son debido a las decisiones que tomas, Not because of the devil. no a causa del diablo. We give him too much place, Le demos demasiado lugar a él, too much airtime. He's Dem- defeated. demasiado crédito le dimos, él está derrotado. Hallelujah. What we should do, Lo que deberíamos hacer, why don't we assume that good things are pursuing us? ¿por qué no pensamos a asumir que cosas buenas nos están persiguiendo? Hallelujah. Aleluya. But we need to grasp in verse 30 Pero necesitamos comprender el versículo 30, what is written about them for us. lo que está escrito sobre ellos para nosotros. So the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. Así que el Señor salvó a Israel de la mano de los egipcios. And Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel was no longer enslaved by the Egyptians. Israel no estaba ya más en esclavitud por mano de los egipcios. They were severed from the Egyptians Fueron liberados de los egipcios by the impassable Red Sea. por medio del paso por el mar rojo. And the truth for us is Y la verdad para nosotros that we es are to take from this story que tenemos que tomar de esta historia of types and shadow de tipos, imágenes y sombras, is that all mankind is no longer enslaved to sin and death. que toda la humanidad ya no está más esclava del pecado y de la muerte. We were separated from it by the impassable sea of blood. Ya fuimos separados de él por el paso de este mar de sangre. And all sickness, disease, poverty, and lack Y todas estas dolencias, enfermedades, pobreza y escasez is dead on the seashore. están muertas a la orilla del You see, mar. the problem is this. El problema es We este. as believers, Nosotros como we creyentes don't believe it. no lo creemos. We think that we are all well Pensamos que estamos bien until the next time we get sick hasta la próxima vez que nos and we need a enfermamos. healing. Or we believe that we're prosperous Creemos que somos prósperos until the next time we lack. hasta la próxima vez que nos Or falta until the next time the economy slows down. o cuando la próxima vez que decae la So we're economía. always up and down, Así up que and siempre down. estamos de abajo y arriba, bajamos y subimos, Judging our circumstances by what we see. juzgando nuestras circunstancias por lo que vemos. But God said, Pero Dios dice, you will see them no more forever. ya no lo verás más nunca más. And all that we need to do is to rest. Y todo lo que necesitamos hacer es reposar. We don't need to fight any enemy. No necesitas pelear ningún enemigo, For the fight is not ours. porque la batalla no es nuestra. Moses said in verse 14, En el versículo 14 Of dice Exodus Moisés 14. de Éxodo 14, the Lord will fight for you. el Señor peleará por vosotros. You need only to be still. Solo necesitan estar quietos. So there's no enemy that you have to fight. Así que no hay ningún enemigo al cual tengas que pelear. Do you hear what I'm telling you? ¿Están escuchando lo que Stop estoy diciendo? fighting the devil. Deja de luchar con el Stop diablo. fighting poverty. Deja de luchar con la Stop pobreza. fighting sickness, the lack of disease. Deja de luchar con la enfermedad, la Start to dolencia y la believe the pobreza. finished work of the cross. Comienza a creer en la obra consumada de la cruz. We are not to battle sin. No tenemos que batallar con el pecado. Not to war against these things. No tenemos que batallar en contra de estas cosas.
Hallelujah. Hallelujah. Neither is God fighting our battles for us today. Tampoco Dios está luchando nuestras batallas por nosotros hoy. He did that 2,000 years Ya lo ago. hizo hace 2000 años That atrás. is why he said it is finished. Por eso he dicho, consumado And then es. he sat down, Y luego se sentó and we sat down with him. y nosotros nos sentamos con él. We are co-seated. Estamos sentados con And él. he is at rest. Y él está en reposo. Therefore, you and I must be at rest. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar So en we have to reposo. rest in his finish. Así que tenemos que estar reposando en lo And we consumado de have to él. walk in our wholeness, Tenemos que caminar en nuestra in our integralidad. full redemption. En integralidad y nuestra completa You redención. don't have an enemy that is pursuing you anymore. Ya no tienes más un enemigo que te está persiguiendo. I know we've been taught to believe that, Sé que se nos enseñó a creer eso, but we don't need to bind sickness anymore. pero no necesitamos atar la enfermedad ya más. We don't need to bind all kinds of spirits. Y no tenemos que andar atando todo tipo de espíritus. We only need a revelation of the finished work of the cross. Solo necesitamos una revelación de la obra consumada de la cruz. As the children of Israel were crossing over in dry land, Como los hijos de Israel que estaban cruzando en seco en el mar, Pharaoh and the La tierra Egyptians seca. continued to pursue them. mientras Faraón y los egipcios continuaban But persiguiéndolos. the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Pero el Señor derrotó a los egipcios en medio del mar. And contrary to popular opinion, Y contrariamente a la opinión popular, Satan is not pursuing you. Satanás no te está persiguiendo. I know I take a lot of your sermons away from you now. Yo sé que te quité un montón de sermones. Pharaoh is a type of Satan, A Faraón es un tipo de Satanás and he was overthrown in the midst of the sea. y fue derrotado en medio del mar. In Exodus 14, verse 26 and 28, En Éxodo 14, 26 y al then the 28, Lord said to Moses, el Señor le dijo a "There Moisés, is something that you have to do. hay algo que tú tienes que hacer. Stretch out your hand Extiende tu mano over the sea." sobre el mar. That is what Tina says. Eso es Start lo to que dijo declare Tinos. stuff. Comienza a declarar algo. Don't pray, ask, and cry. No te pongas a llorar y a Declare pedir stuff. algo, sino declara Declare algo. the finish. Declara lo Declare consumado. the solution. Declara la solución. Stretch out your hand over the sea, Extiende tu mano sobre el mar that the waters may come back upon the Egyptians, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, on their chariots and on their horsemen. sobre los carros de ellos y sus jinetes. And Moses stretched out his hand over the sea. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. And when the morning appeared, Y cuando amaneció, the sea returned to its full depth, el mar volvió a su profundidad, while the Egyptians were fleeing into it. mientras los egipcios huían hacia él. So the Lord overthrew the Egyptians Así que el Señor derrotó a los in the egipcios midst of the sea. en medio del mar. Then the water returned and covered the chariots and the horsemen, Así que luego volvió el agua y cubrió los carros y a los jinetes and all the army of Pharaoh y todo el ejército de Faraón that came into the sea after them. que vino a el mar detrás de Now ellos. look at this. Ahora mire esto, Not so much as one of them remained. ni siquiera uno de ellos permaneció. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Nothing can pursue you because it doesn't remain. Nada lo siguió persiguiendo porque no quedó ahí. And remember, the Dead Sea is a type of the blood of Jesus Christ, Recuerden que el mar muerto es un tipo de la sangre de or Jesucristo. water, which is a type of the Word. O el agua, que es tipo de la palabra. And the Word has conquered everything. Y la palabra ha conquistado todo. And in verse 27 tells us Y el versículo 37 nos dice that He overthrew the Egyptians, que él derribó a los egipcios. which is death, sickness, disease, and lack. El versículo 27, perdón, que los egipcios significan dolencias, enfermedad y escasez. In the midst of the Red Sea, En medio del mar He rojo. overthrew them. Los derribaron. And the definition of the word overthrow in Hebrew Y la definición de la palabra derribar o derrotado en hebreo is the word nahar, es la palabra nahar, which means to shake off or to growl. que significa sacudir. Okay. It is through O gruñir. it's the idea of Es la idea when you look at a lion cuando miras un león and he rustles his mane, his hair, y él sacude su cabeza, which usually accompanies a roar. el cual resulta en un rugido. So God shook off Así que Dios sacudió and overthrew the Egyptians for the Israelites. y derribó a los egipcios en favor de los israelitas. But for all mankind, Pero para toda la humanidad, the Lion of Judah roared.
el león de Judá gruñó. And what did he roar? ¿Y qué gruñó? It is finished. Consumado es. And he shook off Satan. Y sacudió y echó a He shook off Satanás. sin and death. Sacudió el pecado y la muerte. Everything that came with that. Todo lo que vino con eso. Sickness, disease, poverty, lack. Enfermedad, dolencias, escasez, He pobreza. shook it off the life of the believer. Los sacudió quitándolo de la vida del And the verse creyente. 28 tells us Y el versículo 28 nos dice that not so much of one of them que ni siquiera remained. uno de ellos permaneció. Not one Ni disease. siquiera uno se Not quedó. one sickness. Ni una enfermedad. Not one lack. Ni a nada Nothing. de escasez. No Nada. measure of lack. Nada, ninguna medida de Not eso. one part of death Ni remained. siquiera una parte de muerte. And the word remain is the Hebrew word shahar. Y la palabra permanecer es la palabra hebrea shahar. Means to be left over, Significa lo que queda, to survive. sobrevivir. Nothing survived the blood. Nada sobrevivió a esa sangre. Nothing that Adam introduced into this world. Nada de lo que Adán introdujo a este mundo, Sin and death survived the cross. nada de la muerte ni el pecado sobrevivió a la cruz. They were swallowed up by the sea, Fueron absorbidos, ahogados por el by mar, the blood of Jesus por la Christ. sangre del Señor Hallelujah. Jesucristo. Aleluya. And 1 Corinthians 15 verse 54 says, Y 1 Corintios 15, versículo 44 dice, Death. 54 dice, la muerte, which is sickness, disease, and poverty, lo cual implica enfermedad, dolencias y pobreza, is swallowed up, es devorada, absorbida, devoured, destroyed, destruida, consumed consumida in the victory. en la victoria. Nothing of death remained or survived. Nada de lo que tiene que ver con la muerte sobrevive. All of the stuff that came queda. because of Adam's disobedience. Todo lo que vino debido a la desobediencia de Adán, Sin, death, pecado, muerte, and all of its experiences y todo lo que se experimenta con that was eso, passed on from generation to generation. que fue traspasado de generación en generación, Sickness, disease, poverty, dolencia, enfermedades, pobreza, fear, temor, all of that were completely swallowed up todo esto fue completamente Completely tragado, destroyed devorado, destruido by the blood of Jesus por la Christ. sangre del Señor It Jesucristo. was made obsolete, Fue hecho obsoleto and none of it remains. y nada de eso quedó. So what is the problem then? Así que ¿cuál es el problema entonces? It's only in the futility of our minds. Solamente el problema está en la futilidad e inutilidad de nuestras mentes. Write this scripture down. Escriba esta escritura. 1 Peter 1 verse 18. Primera Pedro 1, versículo 18. Go study that scripture. Vayan y estudien esa That escritura. is your enemy. Ese es su That is your enemigo. problem. Ese es su problema. It's the futility of the mind. Es la futilidad o inutilidad de su mente. When we have an inaccurate mindset, Cuando tenemos una imprecisión de la Listen to mentalidad. Escúcheme. then we resuscitate dead Egyptians. Entonces va a resucitar a egipcios muertos. We resuscitate death, Va a resucitar la muerte. sickness, disease. Muerte, Poverty. enfermedad, pobreza, dolencias. We give life or power to sickness, disease, and lack of any kind. Le damos vida o poder a cualquier tipo de enfermedad, dolencias de Through cualquier an clase inaccurate o pobreza por mentalidades Through a imprecisas, futile mind. por una mentalidad fútil, Psalm inútil. 106 verse 10 and 11 says this. El Salmo 106 del 10 al 11 dice esto, Referring to what happened with the Israelites. refiriéndose a lo que sucedió con los israelitas. He saved them from the hand of him who hated them, Los salvó de la mano del que los odiaba and redeemed them from the hand of the enemy. y los redimió de la mano del enemigo. You have no more enemy that you have to fight. Tú no tienes ya más enemigos al cual luchar. Verse 11. Versículo The 11. waters covered their enemies. Las aguas cubrieron a sus enemigos. There was not one of them left. No quedó ni uno de ellos. Hallelujah. Aleluya. This psalm was written 100 years after the Red Sea event. Este salmo fue escrito cientos de años después del evento del Mar Rojo. And the people of that time still believed it. Y la gente de ese tiempo todavía lo creía. They believed there was no Egyptian left to pursue them. Ellos creían que no había ningún egipcio que los persiguiera. They knew they were fully redeemed from Egypt. Ellos sabían que habían sido completamente redimidos de Egipto. So here's the thing. Así que acá está el punto. If we have been redeemed, Si nosotros fuimos redimidos and we say that we have been, y decimos que hemos sido redimidos, then it is a fact entonces es un hecho that the waters, que las aguas, the blood of Jesus Christ, que la sangre del Señor has Jesucristo covered and destroyed our enemies. ha
destruido completamente a nuestros enemigos. Hallelujah. Aleluya. All of them. A todos. I say all of them. Yo dije a todos. Sickness, disease, poverty, whatever. Dolencias, enfermedades, pobreza, el que sea. They are dead upon the seashore. Estos ya están muertos a la orilla Now, del mar. today, they are dead. Hoy están muertos. None of them is left. Ninguno de ellos quedó. And then in verse 12, Y luego en el versículo 12. then they believed these words. Entonces creyeron en sus Then they palabras sang his praises. y luego cantaron su alabanza. Praise is to tell the story. Alabanza es contar una historia. And that's the story that we are to be singing, you and I. Y esa es la historia que tenemos que cantar usted y yo. What is the singing? What is the song that we have to sing? ¿Cuál es la canción que tenemos que estar Sickness, cantando? disease, and poverty is dead. La enfermedad, la dolencia, la pobreza ha On the terminado. seashore. Ahí quedaron a None la of orilla it's del mar. left in my life. Nada ha quedado de eso en mi vida. Paul understood this. Pablo lo entendía He esto. knew that he had been severed from sin and death Hemos sido liberados de la enfermedad y de la muerte by co-dying por medio de morir and being co-raised with Jesus. con Él y resucitar con Él. And then in Romans 6 he says, Y luego en Romanos 6, del 6 al, you need to know these things. del 6 al 7 dice, ustedes necesitan conocer esto. You need to know this. Necesitan conocer esto. And the word know Y la palabra conocer is the Greek word eido, es la palabra griega eido, to see as a result of a revelation. que significa ver como resultado de la This revelación. has to come to you by revelation. Esto tiene que venir a usted por So that you revelación. know that you know that you know Para que usted sepa, que sabe, que sabe. that this is true. That it's true. Que es verdad. Yeah. It is a perception Es una percepción and an awareness y una that concientización can only come by the work of the Spirit of grace. que solo puede venir por el obrar del Espíritu de la Gracia. Where? ¿Dónde? Where this Spirit of grace Este and Espíritu you then de la Gracia y usted knows beyond the shadow of doubt conoce más allá de cualquier duda that this is the truth. que esta es la verdad. It is a knowing that comes not from personal experience, Es un conocimiento que no viene por una experiencia personal, but rather a full, absolute Spirit revelation. sino por una completa, plena, absoluta revelación y conocimiento A del knowledge. Espíritu. Un conocimiento. So now the question is, what ought we to know? Así que la pregunta ahora es, ¿qué tenemos que conocer? Let's look at Romans 6, verse 6 and 7. Vamos a Romanos 6 del 6 al 7. Knowing this, Sabiendo esto, you need to know this, necesitas saber esto, that your old man, Adam, is crucified with him 2,000 years ago. que nuestro viejo hombre, Adán, fue crucificado con él hace 2000 años, That the body of sin might be done away with. para que el cuerpo del pecado fuera anulado, That we should no longer be slaves to sin. para que ya no seamos más esclavos del pecado. For he who has died has been freed from sin. Porque aquel que ha muerto ha sido liberado del pecado. And then verse 9. Y morimos. Once again, Una vez más, you need to know, necesitas saber, knowing sabiendo that Christ has been raised from the dead, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dies no more. ya no muere más. Death no longer has dominion over him. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. So all of Adam was crucified at the cross, Así que todo Adán fue crucificado en la cruz and not one part of him survived. y ninguna parte de él ha sobrevivido. Christ did a complete, finished work on the cross Cristo hizo una obra consumada y completa en la cruz that freed all of humanity. que liberó a toda la But humanidad. I know that this is not an easy truth to understand at first, Pero yo sé que al principio esta no es una verdad fácil de entender, because we've been taught that we have a sin nature. porque hemos sido enseñados que tenemos una naturaleza pecaminosa And if we will accept Jesus into our hearts, y que si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, then we are born again with a new nature, nacemos con una nueva naturaleza, a God nature. una naturaleza de Dios. Therefore, to understand Paul's revelation in Romans 6, Por eso, para poder entender la revelación de Pablo en Romanos 6, we need to hear what he's saying necesitamos oír lo que él dice with spiritual ears. con oídos espirituales. We need the Spirit of grace Necesitamos el Espíritu de la Gracia to reveal His truth to us in these verses. para que nos revele la verdad de Él a nosotros en estos versículos. We don't have to struggle to hear correctly. No tenemos que luchar para oír correctamente. We were born with ears to hear.
hemos nacido con oídos para oír. The Mirror Bible says in Hebrews 5, verse 8 to 9, En Hebreos, la Biblia de Mirror dice, el capítulo 5 del 8 al 9, acquainted with sonship, he was in the habit of hearing from above. familiarizado con la condición de hijos, tenía la costumbre de oír de lo alto. He was in the habit Era regularly. un hábito He regularmente. heard from heaven. Escuchaba del cielo. What he heard distanced him from the effect of what he had suffered. Lo que él oyó lo distanció del efecto de lo que había sufrido. And in verse 9, Versículo 9. so by his perfect hearing, Por su perfecta actitud de escucha, he forever freed mankind liberó para siempre a la humanidad to hear what he had heard. para poder oír lo que él había oído. So he perfected your hearing. Así que él perfeccionó tu oído. I said he perfected your He hearing. dicho que él perfeccionó tu oído. His perfect hearing Él tiene un perfecto Freed us. oído, nos libertó a and nosotros awaken our hearts y despertó nuestros to corazones hear what the Spirit is saying para oír lo que el Espíritu está diciendo about this finished work of the cross. sobre esta obra consumada de la cruz. Now listen to me. Ahora escúcheme, Nothing in Christianity nada en el cristianismo should be a struggle, debe ser una lucha, not even hearing from God. ni siquiera oír de parte de Dios. And then in verse 11 of Romans 6 he says, Y luego en el versículo 11 de Romanos 6 dice, likewise, del mismo modo, you also. así también ustedes, He's talking to you. está hablándote a ti, Reckon yourself to be dead indeed considerados muertos al pecado, to the sin, al pecado, but alive to God in Christ Jesus our Lord. pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. I mean, to be dead. Estar The muerto, word to be is the word enai. la palabra ser o estar significa einai It means en I am griego. or to exist. Significa yo soy o yo existo. So your existence must be you are dead to sin. Y tu existencia tiene que ser que estás muerto al pecado. Paul is saying, this is who you are. Pablo te está diciendo, este es quien tú Your eres. existence Tu existencia is you are dead to sin. es que estás muerto And al you're pecado. alive to God. Y estás vivo para Dios. You're alive Tú estás vivo to live a life, para vivir una vida, but you're dead to sin. pero estás muerto al pecado. This is the definition of the true self. Esta es la definición del verdadero ser. And the word likewise Y la palabra así también o así means mismo in the same way significa del mismo modo or to the same degree o hasta el mismo nivel o grado as what was true about Christ de lo que fue cierto o verdadero sobre Cristo. is true about you. Es verdadero sobre ti. So the question is, Así que la pregunta what es, is true about Christ? ¿qué es verdadero sobre Cristo? We find that in verse 9 and 10 of Romans 6. Lo encontramos en el versículo 9 y 10 de Romanos 6. Once again, De nuevo, knowing sabiendo that Christ had been raised from the dead, dies no more. que habiendo resucitado de los muertos Cristo ya no muere Death más. no longer has dominion over him. La muerte ya no tiene dominio más sobre él, For the death he died, porque la muerte que él murió, he died to sin once for all. la murió al pecado una vez y por But todas. the life that he lives, Pero la vida que él vive, he lives to God. la vive para Dios. Paul is saying to the same degree, Al mismo grado Pablo está diciendo, just exactly like Christ, exactamente como Cristo, we are to see ourselves dead to sin, tenemos que vernos a nosotros mismos muertos al and that we are pecado raised with him. y que hemos sido resucitados And con to see él. that death, Vemos que esa muerte, which is sickness, disease, and lack, que tiene poverty, que ver con enfermedades, dolencias, escasez y no pobreza, longer has dominion over you. ya no tiene más dominio sobre ti. Our life is now God's life, Ahora la vida nuestra es la vida de Dios, what Dr. Sibu said. como dijo Dr. Sibu. And it's here in this verse 11. Y ahora en el versículo 11, Listen now, miren ahora, that we have our first imperative verb. tenemos el primer verbo imperativo. It's our first command Es nuestro primer mandamiento, to do something. que tenemos que hacer algo. Until now, Paul has been telling us who we are in Christ Hasta este punto, Pablo nos estaba diciendo quiénes éramos en and Cristo what Jesus has done for us and as us. y lo que Jesús había hecho por nosotros y como nosotros. Now he gives us a command to do something. Ahora Él nos da un mandato a hacer algo. And listen very carefully. Escúchelo muy And our atentamente. doing something Así también, in this command en este mandato, is not about works. no se trata de obras, It's about grace. sino se trata de In gracia. other words, En otras palabras, we think on it. pensamos en eso, We say it. lo decimos, We read it.
lo leemos, we remind ourselves that we are dead to sin and alive to God. nos recordamos a nosotros mismos que estamos muertos al pecado y a la And that muerte. death has no dominion over us. Y que la muerte ya no tiene más dominio sobre nosotros. But God is the one Pero Dios es aquel that is causing us to consider it, que nos está causando que lo to consideremos, decide that it's true. que decidamos lo que es verdad, In our lives to bring us to the conclusion that it's true. que en nuestras vidas lleguemos a la conclusión de que es verdad. When you come to that place in your walk with God, Cuando llegas a ese lugar en tu caminar con Dios, that's when you have that aha moment. eso es cuando tienes tu aha When you say, moment, now I know. que dices, ahora lo sé. He caused the consideration. Él llamó esto a la consideración. He brought you to the conclusion that this is true. Él te llevó a la conclusión de que esto es God verdad. is a genius. Dios es un genio. Romans 6 verse 9 and 11. Romanos 6, versículo 11. Verse 11. 11. Even so, así también, así también, just like it. así del mismo modo, Consider yourself to be dead to sin considérense muertos al pecado and your relationship to it broken, y consideren la relación con Él como rota, but alive to God pero vivos para Dios, in unbroken fellowship with Him en una comunión sin estar rota, ininterrumpida con Él, in Christ en Jesus. Cristo Jesús. Now the word consider Ahora la palabra is the considerar Greek golikazomai, es la palabra logisomai, which means decide significa decidir, or to reason o razonar, or to think. o pensar, or to come to the logic conclusion. o llegar a la lógica conclusión. You have to consider yourself dead to sin. Te tienes que considerar a ti mismo And muerto alive al to pecado y vivo para Dios. You have to come to this logic conclusion Tienes que llegar a esta conclusión lógica regarding something that is true. en relación a algo que es verdad, Now it comes from the root word logos, que viene de la palabra raíz logos, which is the logic of God. que es la lógica de Dios. Now it is in the present tense, En el tiempo presente se encuentra meaning esto, it's a continued habitual lifestyle que significa que es una viva y continua estilo de vida that we are to have. que tenemos que tener. In other words, En otras palabras, we are to keep on regarding as true. tenemos que mantenernos recordando Keep como on verdad, reminding ourselves. haciéndonos recordar Thinking nosotros about mismos, this. pensando en eso, Hallelujah. aleluya, That we are dead to sin que estamos muertos al pecado and alive to God. y vivos para Dios. And hallelujah. And how do we do that? ¿Cómo lo hacemos? By keeping our minds focused Manteniendo nuestras mentes enfocadas on what is true, en lo que es verdad, meditating on it, meditando en eso, reminding ourselves constantly. recordándonos a nosotros mismos de Of manera who we are constante in de God. quién somos en Cristo, en Dios. That is thinking God's logic. Eso es pensar en la lógica de That you are Dios, dead to sin, que estás muerto al pecado, alive to God in Christ. vivo en Dios, en And that Cristo, death has no dominion over you. y que la muerte no tiene dominio sobre ti. But while it's a command for us to do, Pero ¿por qué es un mandamiento que tenemos que realizar? this is also a passive verb, También es un verbo pasivo, en voz which pasiva, means que significa it's actually happening to you. que en realidad te está sucediendo a ti. So Paul has commanded us to think a certain way, Así que Pablo nos está dando un mandato a que pensemos de una cierta manera, but it is the God that causes that thinking to occur. pero es Dios el que causa que esa manera de pensar ocurra. Isn't he a genius? ¿No es Dios un genio? So he causes Él causa his logic su lógica to come alive in our thinking. que se vuelva viva en nuestra manera de That's pensar. what you call grace in action. Eso se le llama gracia en acción. Only God could command us to do something and then do the doing for us. Solo Dios nos puede mandar a hacer algo y luego la acción de hacerlo la realiza Él. Hallelujah. Ephesians 1 verse 17. Efesios 1, versículo 17. God, this is the prayer that you have to pray every day of your life. Esta es la oración que tienes que hacer todos los días de tu vida. 3 times a day, 3 veces al día, 6 times a day. 6 veces al día. That the God of our Lord Jesus Christ, Para que el Dios de nuestro Señor the Jesucristo, Father of glory, el Padre de Gloria, may give to you os dé a the ustedes spirit of wisdom el espíritu de sabiduría and y revelation de revelación in the knowledge of en Him. el conocimiento de And Él. the eyes, Y para que los ojos, the yada,
el yadá, which means to know. el cual significa The eyes conocer. of your understanding be enlightened. Que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Your knowing be enlightened. Que tu conocer sea iluminado. So he enlightens the eyes of our hearts. Porque Él ilumina los ojos de nuestro corazón. God's logic La lógica de is Dios that we are co-crucified, es que estamos co-crucificados, co-buried, co-sepultados, co-resurrected, co-resucitados, co-united, co-unidos. and we co-live in Christ. Y vivimos con Él And también. then he, by grace, Y significa que por gracia, causes us to have the revelation of that logic. Él causa que tengamos la revelación de esa And lógica. we begin to see ourselves differently. Y que podamos vernos a nosotros mismos de manera And diferente. then we know Entonces that sabremos we have been freed from sin. que hemos sido liberados del pecado And death. y de la muerte. And we are free to live here on earth Y que estamos libres para vivir aquí sobre la in tierra full redemption, en completa redención, whole in every area of our life. íntegros en toda área de nuestra vida. Listen to me. Escúcheme, Sin is not a relevant issue to God. el pecado no es un asunto relevante para Dios. Full stop. Punto. And it should not be to us. Y no lo debería ser para To nosotros. continue to preach on sinful conditions of man Continuamente estar enganchados con condición pecaminosa del hombre is to not believe what Jesus did on the cross. es no creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Mankind has died to sin and death. La humanidad ha muerto al pecado y a la And muerte. mankind is now 100% in God, in Christ. Y la humanidad está 100% en Cristo. Sin no longer exists. El pecado no existe It has más. become obsolete. Ha sido vuelto It was obsoleto. eradicated. Fue It erradicado. was dissolved and removed on the cross of Calvary. Fue solucionado y quitado en la cruz del It Calvario. is dead on the seashore, Él ha sido muerto y quedó a la orilla del mar to be seen no more forever. para nunca ya verlo más. Jesus did not miss anything. A Jesús no le faltó nada. Nothing was left unfinished. Nada quedó sin terminar. All of Adam died on the cross. Todo lo de Adán murió en la cruz. It is finished. Consumado es. It is done for us. Ha sido hecho para It is nosotros. done to us. Ha sido hecho hacia And it is nosotros. done as us. Y ha sido hecho como There is nosotros. nothing more for us to do. No hay nada más que nosotros tengamos que hacer. So, Entonces, now that we know that we are not struggling between spirit and flesh, ahora entonces sabemos que no hay más lucha entre espíritu y carne. and we also know that we are dead to sin because of Jesus, Y ahora debido a Jesús sabemos que estamos muertos al pecado y a la that muerte, he canceled sin by the sacrifice of himself. que ha sido solucionado por el sacrificio de Él mismo. And we know that death includes sickness and disease and poverty, Y sabemos que la muerte incluye enfermedades, dolencias y pobreza. has no dominion over us. Ya no tiene ningún dominio más sobre Now let us nosotros. look at some faulty doctrine Ahora miremos algunas doctrinas erradas that have hindered us to walk in this wholeness in every area of our life. que nos han impedido caminar en esto integral de la vida de Dios en nosotros This is where I want to connect with Dr. Sibu. y la plenitud de la vida de Dios en nosotros. Acá lo voy a conectar con Dr. Sibu. Doctrines such as a man having three separate parts: Las doctrinas hablando que el hombre tiene tres partes separadas: spirit, soul, and body. espíritu, alma y cuerpo. And also the idea of being only partially redeemed Y también la idea de ser solamente redimidos en manera with a parcial, future deliverance con una liberación futura where we will receive a glorified body. en la cual recibiremos un cuerpo And that glorificado, body is free from sin, sickness, and disease. en cambio de tener un cuerpo muerto por enfermedades y pecado. Let's look at Genesis 2 verse 7. Miremos Génesis 2 versículo 7. And the Lord God formed man and the dust of the ground. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Look now. Mire esto. And he breathed into his nostrils. Y él sopló en sus nariz, He breathed into his body, sopló dentro de su cuerpo, not his spirit, no de su espíritu, not his soul. no de su He alma, breathed into his nostrils, dentro de su nariz, his bodies, sopló dentro de su the cuerpo breath of life. el aliento de vida. And that man of Y ese clay hombre de That man of arcilla, clay ese hombre de barro de arcilla, became a living being. se convirtió en un ser viviente. King James says La Biblia King James a dice living soul. que se convirtió en un alma The vivificante. Young's Literal Translation La traducción Young's Literal says a living creature. dice una criatura viviente. Now this idea that we are only 1/3 redeemed En esta
esta idea que solo somos redimidos en un tercio has been one of the biggest reasons ha sido una de las mayores razones that most believers live their lives por las cuales la mayoría de los creyentes vivieron sus vidas defeated by sickness, disease, lack, and physical death. derrotados por enfermedades, dolencias y muerte física. We have been stuck in this erroneous doctrine, Hemos estado estancados en esta doctrina errónea our spirit, soul, and body, de espíritu, alma y cuerpo, making it hard to walk in the awareness haciéndonos difícil caminar en la concientización that we are completely whole in this life now. que estamos completamente íntegros hoy, aquí y ahora. We have been taught Hemos sido that enseñados only our spirit are fully redeemed, que solo nuestro espíritu era completamente redimido, while our soul, which is our mind, our will, and our emotions, pero nuestra alma, que es nuestra voluntad, nuestro entendimiento y nuestras are in emociones the process of being renewed y nuestra voluntad están en el and proceso de ser conformed into the image of the Son. renovados y conformados a la imagen del Hijo, And then only one day in the future, y que solo un día en el futuro, at death, en la muerte, we will receive a glorified, full, redeemed body. vamos a recibir un cuerpo completamente santificado y And glorificado. this teaching has become a stronghold Y esta enseñanza se ha vuelto una in the fortaleza body of Christ, para el cuerpo de Cristo, causing them to yield to death, sickness, and disease y nos hizo que nos mantuviéramos atados a la pobreza, dolencias y enfermedades. as unavoidable facts of life. Y había cosas inevitables de la vida. And thinks these are things that are normal. Estas son cosas que son normales. And yet our original design as human beings in the garden Y nuestro original deseo como seres humanos en el jardín was not for death. no era para eso. Adam was not made to die. Adán no fue destinado para morir. God did not create his son Adam in the garden with the mindset that he would die. Adán no fue creado por su Dios Padre con una mentalidad para morir, Because in God there was no sickness, disease, and lack. porque en Dios no había nada de enfermedad, dolencias ni escasez. So in verse 7, Entonces en el versículo and 7 the Lord God formed man of the dust of the ground, dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra and he breathed into his nostrils the breath of life, y sopló dentro de su nariz el aliento de vida, man became a living soul. y el hombre se convirtió en un alma And viviente. in Hebrew it says this: En el hebreo dice This lo is how it siguiente. reads. Así se lee el hebreo. Yahweh Elohim Yahweh Elohim breathed the breath of lives, plural, into him. respiró el aliento de vida en plural dentro de él. The breath of lives, plural, El aliento de vidas en plural is the fullness of the Godhead, es la plenitud de la deidad. Father, Son, and Spirit. Padre, Hijo y Espíritu. Their life Su vida, and their fullness la vida de ellos y la was plenitud de breathed ellos into man's nostrils. fue respirada dentro de las narices And del man hombre. became a living soul. Y el hombre se volvió un alma viviente. Our understanding of the soul is the mind, will, and emotions Nuestro entendimiento del alma es nuestra mente, voluntad y emociones, that is separated from our spirit. que está separada de nuestro espíritu. But in this first mention of mankind that is coming alive, Pero en este versículo que habla del hombre tomando vida, all we see is a physical body todo lo que vemos es un cuerpo físico that was formed, que fue formado and the life of the Father, Son, and Spirit Y que la was vida breathed into it, y que la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue respirada dentro de ese caused him hombre to be a living being, y causó que fuera un ser a viviente, living soul, un alma viviente, not a living spirit. no un espíritu viviente. God's presence La presencia de Dios filled this man that he created llenó a este hombre que creó completely, de manera completa, creating life in him. creando vida dentro de él. God is spirit, Dios es espíritu and he breathed his life into man. y él respiró la vida dentro del hombre. Hallelujah. Aleluya. God is spirit, Dios es espíritu and he breathed his spirit into man. y él respiró su espíritu dentro del He hombre. doesn't say he became a body with a separate spirit and an independent soul. No dice que él se volvió un hombre con un espíritu separado y con un alma independiente. In Hebrew, it is nafesh haya. En hebreo es nafet hayah. And this phrase was translated as Y esta palabra fue traducida, esta a frase, living soul. una alma viviente. Now let's look at the word soul. Pero miremos la palabra It's alma. the Hebrew word nafesh. Es la palabra hebrea nafesh. Fasten your seatbelts. Ajustes en los cinturones. It means self, Significa uno mismo. life,
vida, living being. ser It viviente, means desire, significa deseo, emotion, emoción, appetite. apetito. The inner man, if you will. El hombre interior, si lo That's your quiere decir spirit. así. That's your spirit. Ese es su espíritu, The activity of your mind. la actividad de tu That's mente. your soul. Esta es su alma. And the activity of the will and body. Y la actividad de tu voluntad y And de tu cuerpo. includes everything. Hallelujah. Así que incluye todo, That's the aleluya. nafesh. Ese es el nafesh. He blew his spirit Él respiró su His breath espíritu, su aliento, into spirit, soul, and body. su espíritu, alma y cuerpo lo respiró. And it comes from the root meaning nafash, Y viene de la raíz de la etimología de nafesh, which means refreshed que significa or refrescar to take a breath. o tomar un respiro. And the ancient root is the whole of a person, Y la raíz antigua es todo el ser de una persona, including the body, incluyendo su the cuerpo, mind, su the mente, emotions, emociones, the character, el carácter and the inner part. y las So, partes internas. The ancient Hebrew speaks of a whole person, Así que el hebreo antiguo habla de una persona completa, not a three-part being, no un ser con tres spirit, partes, soul, and body, espíritu, alma y or cuerpo. even a two-part being, Ni siquiera un ser de dos partes, inner man or outer man, hombre interno o hombre externo, but a living being, sino un ser viviente, a whole man that's Todo- alive un hombre completo que está vivo with the breath of life. con el aliento de vidas en plural. Listen, Mire. hallelujah, yes. Aleluya. That sounds like Colossians 2 verse 10. Esto suena como Colosenses God is a 2:10. genius. Dios es un genio. And you are complete in him, Y ustedes están completos en Él, who is the head of all principalities and power. el cual es la cabeza de todo principado y poder. Now that word complete La palabra completo is the Greek word plero. es la palabra plero, It means filled to individual capacity. lleno a la capacidad individual. You are filled to the full. Tú estás lleno hasta sobreabundar, To attain to the attainment of the state and stature of a man in Christ, habla de los logros del estado y la estatura de un hombre en Cristo, to full maturity. a la plena Watch madurez. this. Mire esto, And Christian knowledge en el conocimiento cristiano and love. y en el amor. Hallelujah. Aleluya. To be fully supplied Ser completamente provisto into en o or dentro unto all the fullness o of God. para toda la plenitud de Dios. And do you know what the ancient root meaning is? ¿Saben lo que significa la raíz hebrea antigua? To see. Ver, To see yourself there. verte So in a ti other mismo. words, En otras palabras, our perception, nuestra percepción, our seeing nuestro ver, determines our experience in life. determina nuestra experiencia en la vida. Adam was filled to the capacity. Adán fue lleno hasta su He capacidad, was hasta la made capacidad. whole. Fue hecho santo, Alive with the life íntegro, and the presence of God. vivo y lleno de la presencia de Dios. He was complete. Fue completo. Now we are Ahora nosotros complete in Him. somos completos en We Él. are filled with all the fullness of the Godhead. Estamos llenos con toda la plenitud de la deidad. Been made whole in our bodies, in our mind, in our emotion, Fuimos hechos íntegros en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y emociones, in our character, in our inner parts. en nuestro carácter, en nuestras partes And internas. we are fully alive in Him. Y estamos completamente vivos en Él. Dualism has taught mankind as a three-part being, Y nos han dicho que el hombre era un ser tripartito, with his soul and his spirit being separated. con su alma y su espíritu separados, And they were separated from his body que estaba separado de su cuerpo. at death. And teaching Y la enseñanza, that the real person que la verdadera persona is the spirit part of the person. es el hombre, es el espíritu de la The persona. real you is your spirit, Que tu verdadero, the inner man. ser es el hombre interior que tiene And tu espíritu. the body is but the tent or the shell. Y que el cuerpo es solamente una coraza. But that's what we understand according to Genesis 2 verse 7. Pero de acuerdo a Génesis 2:7 no es eso lo que entendemos. Adam was made a whole being alive with the life of God. Adán fue hecho un ser viviente completamente con la vida de Dios dentro de él. God never intended for man to be only partially whole. Dios nunca intencionó para el hombre que sea parcialmente
íntegro. Only Holy Spirit. Solo íntegro, completo And en su then one day espíritu. after he died, Y luego un día después que muera, finally his body will attain wholeness. finalmente su cuerpo alcanzará When integralidad. God created Adam, Cuando Dios creó a Adán, death was not even in the scenario. la muerte ni siquiera estaba en el escenario. Hallelujah. Hallelujah. So where do we get this idea of a two-part or a three-part being? ¿De dónde sacamos esta idea de un ser con dos partes o de tres Let me partes? tell you what the problem is. Déjeme contarle cuál es el problema. Platonism El platonismo or Gnosticism. o el gnosticismo. They saw the human body as a hindrance or a burden. Ellos vieron al cuerpo humano como un impedimento o una carga. But the word Platonism means Pero la palabra platonismo it's a significa Platonic doctrine or a es saying. una doctrina platónica o un dicho. That's many times how we deal with Scripture. Y así tratamos con la escritura, Just Platonic. platónicamente. We just take it for face value. Y la tratamos por un significado We don't superficial. study it. No la We estudiamos. don't go into the Greek, the Hebrew, the tenses, the mood, No vamos al griego, al hebreo, al fundamento and the root y a la raíz to see what it really means. para ver lo que realmente significa. Oh my God. Gnosticism Gnosticismo is a group of ancient heresies. es un grupo de herejías antiguas. It's a heresy. Es una herejía Stressing escape from this world through esoteric knowledge. que enfatiza el escape de este mundo a través del conocimiento esotérico. Which knowledge that comes only to a selected few. Un conocimiento que solo viene a unos So pocos there's a few that selectos. has this wonderful mindset or knowledge. Así que hay solo unos pocos que tienen este conocimiento maravilloso o mentalidad maravillosa That tells us about escape. que te dicen sobre el escape. It views salvation Ven a la salvación as the freeing of the soul and spirit from its entanglement to the physical body. Ven a la salvación como la liberación de el alma en su entretejido o en el lío que tiene de estar atrapada en su cuerpo físico. When they go back to the spiritual or heavenly realm. Cuando van de vuelta a la esfera espiritual. However, that is not how salvation is described in the New Testament. Pero eso no es la manera de describirlo del Nuevo Testamento. Not even the Old Testament. Tampoco ni siquiera en el Antiguo. It's not about us becoming free from this physical world. No se trata de un gnosticismo volviéndonos libres de este mundo And físico going back to a heavenly realm. y volviendo a una esfera celestial. Salvation is God coming from heaven to the physical world. La salvación es viniendo del cielo al mundo To físico walk amongst men again. para caminar con el hombre nuevamente And reconcile them back to himself. y reconciliar al hombre de vuelta consigo mismo. There's a scripture in the Old Testament that God says, Hay una escritura en el Antiguo Testamento que Dios dice Deuteronomy, en I Deuteronomio: want you to have days of heaven upon the earth. yo quiero que vuelvan a tener días de los cielos God sobre la has come tierra. back to the earth Dios los quiere volver a to la tierra reconcile you to himself. para que tú te To reconcilies de have an vuelta con Él. experience of that heavenly dimension on the earth. Para que tú experimentes esa dimensión celestial sobre la tierra. Hallelujah. The Hallelujah. exact opposite of this dualistic definition, La exacta opuesto a esta definición dualista, which saw that the body as the enemy of the inner man. el cual veía a el cuerpo como un enemigo del hombre interno, Believing that the body is evil and condemned to death. mirando al cuerpo como que es egocéntrico y que está condenado a la muerte. And in Christianity, while accepting this view Y en el cristianismo aceptaron esta visión about the division of spirit, soul, and body, de la división entre alma, cuerpo y espíritu. also believes También creen that man will be resurrected after death. que el hombre será resucitado después de la Only muerte then with a new body, o va a tener un nuevo cuerpo just like Jesus. como Jesús. And I tell you what, that's a lot of mixed philosophy. Y eso les digo que son muchas filosofías And mezcladas it mixed the beliefs of the truth of Jesus' resurrection. y mezclas de las creencias con la resurrección de But what did Jesús. Paul said Pero ¿qué dijo Pablo about the division of spirit and soul and body? sobre la división de alma, cuerpo y Let me show espíritu? you. Les voy a mostrar. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23. I'm now going to touch your rapture. Y ahora les voy a tocar el tema del rapto. He says, and the God of peace, Y el
Dios de paz, which is wholeness, el cual es Himself, integridad, Él mismo, with no help from us, sin ayuda de nosotros, sanctify you wholly, os santifique a ustedes por completo, completely, completamente, Absolutely. absolutamente, de perfect, manera whole, perfecta, unbroken. íntegra y sin intacto. Don't run over me. Then it says in the last part of the verse, Luego en la última parte del versículo dice, and may your whole, complete, or whole in every part spirit, y que todo vuestro cuerpo sea hecho completo, íntegro en cada parte del espíritu and soul, y del alma and body y del cuerpo, be preserved unblamely, sean preservados de manera irreprensible, faultless, sin free intachable, from defect, libre de defecto, in the presence of our Lord Jesus. en la presencia Christ. de nuestro Señor Jesucristo. Now, Ahora. the King James says La Biblia King James dice that your spirit, soul, and body que tu alma, cuerpo y espíritu may be preserved blameless sean preservados sin culpa unto the coming of our Lord Jesus Christ. hasta la venida de nuestro Señor You say, Jesucristo. yes, you see, there it is. ¿Lo ven? Ahí lo tienen. Let's look at that scripture. Miremos esa escritura. Nothing in these verses indicate a future tense. Nada en estos versículos indica un tiempo futuro. Let's look at these Greek verbs. Vamos a mirar estos verbos griegos. The word sanctify La palabra santificado is an aorist optative. es un indicativo oreste, es un tiempo verbal It's a tense. griego. It refers to something that has already happened in the past, Se refiere a algo que ya ha ocurrido en el pasado, but it doesn't focus on when, the timing. pero no se enfoca cuándo, en el That's what it tiempo. means when he said you are sanctified. Cuando dice eres santificado, By using this tense, por medio de usar este tiempo verbal, the writer is telling us that the action is what is important. el autor está diciendo que la acción What es lo has been, importante. what has been done is important. Lo que se ha realizado es lo importante. It already happened. Ya ha ocurrido, So the God of peace sanctified us. así que el Dios de paz nos The santificó, God of wholeness sanctified el Dios us. de integridad nos It santificó, already happened. ya sucedió. And the focus is on how completely you were sanctified. El enfoque es de manera cuán completa hemos sido santificados. That completion, Esa completud, how complete you were sanctified, esa manera de ser completamente is focused santificados, on how perfect you are. estamos enfocados en lo Whole. perfecto que somos, Whole. íntegros, Nothing missing, nothing broken. nada perdido, nada quebrado. A perfect, complete, whole sanctification. Una santificación completa y santa. Sanctification La santificación was our being made full and completely in every part. es nosotros habiendo sido hechos completos y perfectos en toda parte, Spirit, soul, and body. en espíritu, alma y cuerpo. And the word preserved, Y la palabra preservados tereo in Greek, en griego es tereo. means to keep intact. Significa mantener Spirit, intacto soul, and body. espíritu, alma y cuerpo. To keep intact. Mantener intacto. The word preserved is also an aorist La tense, palabra perseverado también está en el just tiempo like ores, sanctified, como santificado, telling it that it's past tense, dándonos la idea de que es tiempo or pasado, past action. una acción en tiempo pasado. And again, we don't focus on the time, Y no está enfocada en el tiempo, but instead on the fact sino está enfocada en el that we were hecho preserved, de que hemos sido that we preservados were kept intact, y que hemos sido permanecidos that we were guarded, intactos y que ha sido guardado, watched over, vigilado and protected. y protegido. Also that we are blameless, También que estamos sin culpa, free from defect, libertados de cualquier free from defecto, fault and above reproach. libertados de cualquier error y por encima de todo reproche. Now the question is this: La pregunta es esta: how was our entire being, spirit, soul, and body ¿cómo fue nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo, kept free from defect, mantenido intacto, remain intact, sin defecto, protected and blameless? protegido y sin culpa? King James says at the coming of the Lord Jesus. Dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo, But that is not what it says in the original language. pero no dice así en el lenguaje original. The Greek says, En el griego dice, it means significa in, en, which is en. The en. Greek word en, which means in, La palabra griega significa en the parousia. el You perousia. would say, yes, that's a caught up.
Sí, también hay un rapto. That is not what parousia means. Pero eso no es lo que parousia study it. significa. Vaya y It estúdielo. means his personal presence. Significa su presencia It's the personal. personal presence of our Lord Jesus Es Christ. la presencia personal de nuestro Señor So Jesucristo. we were Así que nosotros fuimos past tense, en tiempo pasado, finished tense, en tiempo finalizado, sanctified, preserved, blameless in Him. santificados, preservados de manera sin culpa en Él. You can't get any more personal than this oneness. No lo puedes hacer más personal que este ser His uno con Él. presence is in us as us. Esa presencia está en nosotros como Now nosotros. the phrase at the coming Ahora la frase de la venida causes us to look towards a future event. nos hace mirar un evento futuro. Namely the rapture or the second coming. El rapto o la segunda venida. But in His personal presence Pero en speaks su- of union. Personal presencia habla de unión, Him in us manteniéndonos a and nosotros us in Him. y manteniendo nosotros en Él y Él en nosotros. One. Uno, Parousia is not the second coming event. la parousia no es el evento de la segunda It venida. speaks of a union. Habla de una unión, It speaks of our residence, habla de nuestra residencia, our intimate connection, nuestra íntima conexión, our oneness with Him. el ser uno con Él. Here's the most accurate. Hay una versión más To be precisa. caught up in Him. Ser capturados en Él. Hallelujah. Not a Hallelujah. place, but in Him, No a en un lugar, person. sino en Él, una persona. That is oneness. Eso es unión. Uno Holy con Él. sanctified. Uno, no unión, unión. Santificado de manera completa. And preserved our entire being blameless. Y preservado nuestro ser entero sin culpa. This is who you already are. Ese es quien realmente eres. You are right now Estás ahora mismo sanctified, santificado, entirely complete and whole. enteramente, completamente In your íntegros, spirit, soul, and your physical body. en espíritu, alma y cuerpo físico. And you are blameless, Y eres sin culpa, free from any defect. libertado de cualquier defecto. And you've been kept intact, Y has sido mantenido intacto, whole, unbroken, protected intactos, íntegros, protegidos in Him. en Él. Hallelujah. And now He is wishing for us Y ahora la visión de Él para nosotros to awaken to this now. es que nos despertemos ahora para This esto. potential of this being our everyday experience. Esto debe ser una experiencia de todos los días para This nosotros. verse is not a future declaration of a coming. Este versículo no es una futura declaración de su venida. It's a declaration of our wholeness now. Es la declaración de nuestra integridad ahora. Look at how the Mirror Bible puts it. Mire cómo lo dice la Biblia de los Berea. In 1 La Biblia Thessalonians de Mirror, 5:23, perdón. 1 Corintios 5:23. there away from any effort of your own, Ahora, fuera de cualquier esfuerzo de ustedes propio, discover how the God of perfect peace, descubre cómo el Dios de perfecta paz who fused you skillfully into oneness, te fusionó hábilmente en ser uno con Él, just like a master craftsman who would dovetail a carpentry joint. justo como un maestro artesano ensamblaría una unión en carpintería, has personally perfected and sanctified the entire harmony of your being. ha perfeccionado y santificado de manera personal la armonía completa de tu ser Without your help, sin tu ayuda. He has restored the default settings. Él ha restaurado las detalladas configuraciones predeterminadas. You were rebooted to fully participate in the life of your design. Fuiste reiniciado para participar de manera plena en la vida de tu diseño, In your spirit, soul, and body. en tu espíritu, alma y cuerpo. Spirit, soul, and body. Espíritu, alma y cuerpo. And blameless innocence in the immediate presence of our Lord Jesus Christ. En una inocencia intachable en la presencia inmediata de nuestro Señor Jesucristo. You were not redeemed in increments. No fuiste redimido, You are whole. tú ya estás Every íntegro. part of you. Cada parte tuya, no solo una parte redimida en el Espíritu. Accepting a partial redemption now.
aceptando una parcial redención hoy but our body's future resurrection later, y nuestra futura resurrección de nuestros cuerpos más tarde, due to a wrong interpretation of Scripture. nos lleva a una equivocada interpretación de las Escrituras. Now, I don't think it's particularly wrong Yo no digo que es particularmente to equivocado use the term spirit, soul, and body, usar los términos espíritu, alma y cuerpo, but I think we go in error pero lo que creo es que caímos en error when we see them as individuals separated, cuando los vimos como partes individuales separadas, broken up as three parts of man. quebradas como tres partes diferentes del hombre. Man is whole, El hombre es íntegro, one being, un ser filled with the fullness of God's life lleno con la plenitud de la in vida de his Dios, body, his mind, his emotions, en su cuerpo, en su mente, en su voluntad y sus emociones, his character, and his inner parts. en su carácter, en sus partes And internas. that entire being Y ese ser integral was fully redeemed fue completamente and redimido fully resurrected y completamente resucitado in Christ's finished work. en la obra de Cristo And we are consumada. to live life in that experience Y tenemos que vivir la vida en esa experiencia of this redemption de esta redención and resurrection that we have right here, right now. y esa resurrección que tenemos aquí mismo y ahora There's mismo. no division between spirit, soul, and body. No hay ninguna división entre espíritu, alma y cuerpo. Adam was 100% God's spirit. Adán era 100% espíritu de All of Dios. him full of the Spirit of God. Todo del lleno del espíritu de Dios. And that did not change after the fall. Y eso no cambió después de la caída. His nature Su naturaleza was still 100% God. todavía fue 100% Dios. What changed with Adam Lo que cambió con Adán was his thinking. fue su manera de 1 pensar. Peter 1 verse 18. Primera Pedro 1 And versículo therefore we 18. are Holy Spirit. Por eso Whole in somos, spirit. por eso somos My entire being, nuestro ser completo, spirit, soul, and body, nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. is 100% God's Spirit. Todo nuestro ser es 100% And del is espíritu de Dios. 100% fully redeemed. Y está completamente 100% redimido. We are not fully redeemed in our spirit now, No estamos completamente redimidos en nuestro espíritu while ahora, our soul is in the process of redemption, mientras nuestra alma está en proceso de redención and our body has to wait until heaven someday. y que nuestro cuerpo tiene que esperar ir al cielo un We día finally resurrected and fully redeemed. para ser completamente resucitado y redimido. Now, this is an understanding Este es un entendimiento that the body of Christ desperately needs. que el cuerpo de Cristo desesperadamente And this understanding necesita. is this, Y este entendimiento es el that we siguiente: have a whole man redemption now. que tenemos una completa intrarredención del hombre Spirit, ahora. soul, and body. Espíritu, alma y cuerpo. Don't you know ¿No saben that you are complete? que están completos? Spirit, soul, and body. Espíritu, alma y cuerpo. That is what Jesus meant when he said, Tetelestai. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo It tetelestai. is finished. Consumado es. I love you. Los amo.